1963. Un pueblo en el centro de Turquía que se llama igual que lo que tiene debajo, Derinkuyu, que traducido viene a ser algo así como Pozo Profundo. Nadie le daba importancia al nombre, era un pueblo de nada, calles de tierra, casas de piedra con los muros encalados, un par de mezquitas, huertos. Provincia de Nevşehir, Capadocia. El tipo de sitio donde todo el mundo se conoce y donde las noticias tardan en llegar. Un vecino se ha metido en obras, quiere ampliar el sótano de su casa que le viene pequeño. En las casas de Capadocia, la planta de abajo sirve para todo, despensa, bodega y también corral. Las gallinas, las cabras, lo que tengas, duerme ahí. Así que el hombre agarra un pico, le da a la pared del fondo del sótano y empieza a sacar piedra para ganar sitio. Nada raro, en Capadocia la gente lleva siglos haciendo eso. La roca es blanda y se trabaja fácil. El problema es que las gallinas empiezan a desaparecer. Un día tiene 12, al siguiente 9 y a la semana siguiente le quedan 6. El hombre busca por todo el corral, por el patio, por la calle, nada. Hasta que se fija en una grieta que ha dejado la obra en la pared del sótano, justo donde ha estado picando. Una grieta por la que cabe una gallina, pero no una persona. Las gallinas se cuelan por ahí, al hueco que hay detrás, y al otro lado no se oye nada, ni un cacareo, ni un aleteo, silencio. Entonces hace lo que haría cualquiera con un mazo y curiosidad, le pega a la pared. Y detrás hay una habitación tallada en la roca, con las paredes lisas y el techo abovedado, hecha a propósito, y al fondo un pasadizo que baja. El hombre coge una linterna, o una vela, según la versión que leas, y se mete. Escalones, otra habitación, un pasillo que tuerce a la izquierda, más escalones, otro cuarto y otro. El aire huele a piedra húmeda y a algo viejo, muy viejo, que no sabes nombrar. Le entra el agobio y se vuelve. Ese mismo día avisa a las autoridades. Llegan los arqueólogos y lo que encuentran no encaja en nada de lo que conocen. Bueno, vamos con los números, porque los números aquí son lo que te obliga a sentarte. 85 metros de profundidad, que para que nos hagamos una idea, un edificio de 18 plantas, pero del revés, clavado en la tierra. 8 de esas plantas se pueden visitar hoy, otras las han excavado pero están cerradas al público, y alrededor del 60% de toda la estructura ni siquiera se ha tocado. Y ahora viene lo gordo, la superficie que ocupa todo el complejo, estancias, túneles, pasillos, almacenes, establos, ronda los 4,5 kilómetros cuadrados. Esos son unas 1.100 canchas de fútbol, bajo un pueblo. Capacidad estimada, hasta 20,000 personas, con ganado incluido y reservas de comida para tirar varios meses sin salir. ¿Qué hay dentro? Pues de todo. Viviendas, establos, almacenes de grano y de aceite, un lagar para pisar uva y hacer vino. Sí, vino bajo tierra. Cocinas con hornos de barro. Hasta una iglesia en forma de cruz, una escuela y un baptisterio donde bautizaban bebés a la luz de lámparas de aceite, a decenas de metros de profundidad. También una necrópolis, o sea, una cámara funeraria, 52 pozos de ventilación y aljibes con agua limpia que todavía hoy está cristalina. Los turistas que bajan ven menos del 10% de todo aquello. Lo que queda por descubrir es mucho más grande que lo que ya conocemos. Y ahora pongan esto en contexto. Imaginen que viven en un bloque de pisos normal y corriente. Un día deciden ampliar el trastero del sótano, tiran un tabique y resulta que debajo de su edificio hay un barrio entero, calles, casas, una iglesia, una bodega, y lleva ahí como mínimo 3,000 años, y nadie lo sabía. Eso fue Derinkuyu en 1963. El Ministerio de Cultura turco declaró la zona protegida en 1965. 2 años después, la abrieron al público. Pero lo que me interesa contar ahora no es la cronología oficial, sino una cosa que me quitó el sueño la primera vez que la leí. La ciudad fue utilizada durante milenios. Milenios. Gente naciendo, viviendo, muriendo ahí abajo. Generación tras generación. Los últimos habitantes la abandonaron en los años 20 del siglo pasado, después de la guerra greco-turca. Y en cuestión de décadas se olvidó. Los vecinos del pueblo usaban los primeros niveles como despensas y bodegas, guardaban queso, vino, patatas, pero de las 18 plantas que tenían bajo los pies no tenían ni idea.
hasta que desaparecieron unas gallinas. Pero mira, todo eso, la escala, los números, las gallinas, es el marco. Lo que viene ahora es lo que de verdad no me deja en paz. En todos esos milenios de ocupación, ni un solo dibujo en las paredes, ni un fresco, ni un garabato, nada que se parezca a una imagen. Lo único que hay son marcas de herramienta, surcos semicirculares de cincel, hilera tras hilera, como renglones de un texto que nadie llegó a escribir. Cada surco es un golpe, cada golpe un instante de la vida de alguien, y sumaron miles de millones. Pero un dibujo, uno solo, no dejaron. ¿Qué clase de lugar es este donde la gente no quiso dejar rastro de sí misma? Piénsenlo un momento. La humanidad pintaba en las paredes de las cuevas hace 30.000 años. En Lascaux, en Altamira, a oscuras, con una hoguera delante y las manos pringadas de ocre. Gente que vivía peor que los habitantes de Derincuyú, dejó bisontes, caballos, manos. Pero aquí, miles de personas, siglo tras siglo, y silencio. Paredes limpias, solo el cincel. Esa pregunta la vamos a dejar ahí. No la toquen todavía. Volvemos a ella al final. Porque hay otra cosa que eriza. En cada planta, bloqueando los accesos, unos discos de piedra enormes. Puertas circulares de media tonelada se deslizan por unos raíles tallados en la roca y encajan en el hueco de la puerta como un tapón. Pero, y aquí viene lo importante, solo se pueden mover desde dentro. Desde fuera no hay dónde agarrar. La piedra encaja en un tope que impide empujarla de vuelta. Cada planta se puede aislar por separado. Entre la superficie y el fondo, 7 puertas de estas, 7 cerrojos de 500 kilos, y en miles de años, ni una sola marca de intento de forzarlas, ningún hachazo, ninguna quemadura, nada que no sea el desgaste normal de usarlas por el lado de dentro. Las movieron muchas veces, eso se nota, pero por fuera nadie las tocó. Nunca. 20.000 personas construyeron esto durante milenios. Se encerraban por dentro con puertas de media tonelada, y nadie de fuera intentó entrar. ¿De quién se escondían? __. En turco las llaman surgu tashlari, piedras de cierre. Suena técnico, limpio, casi bonito. Pero cuando ves una de cerca, lo bonito se te pasa. 1,5 metros de diámetro, entre 30 y 50 centímetros de grosor, 200 kilos las pequeñas, 500 las grandes. Toba volcánica tallada en círculo. Ya vimos cómo funcionan. Lo que no vimos es un detalle. En el centro de cada piedra hay un agujero de unos 15 centímetros. Si metes una lanza, llegas al otro lado. Pero una mano no cabe. Y aunque cupiese, no hay palanca en el mundo que mueva 500,000 de kilos de piedra cuesta arriba. Pero lo que me dejó con la boca abierta fue otra cosa. Hace unas décadas, un equipo de arqueólogos estaba limpiando una de estas puertas. Llevaba siglos enterrada bajo cascotes y escombros. Cuando la desescombran del todo, le dan un empujón. Y la piedra rueda. Así, sin más. Después de miles de años, los raíles siguen nivelados. El círculo sigue siendo perfecto. Y el equilibrio está calculado para que baste con un empujón de una sola persona. Quienquiera que diseñó esto, entendía la física mejor de lo que nos gustaría admitir. Bueno, pero las puertas son solo la primera línea. Detrás hay todo un sistema pensado para que entrar sea, digamos, una experiencia desagradable. Imaginen que son soldados, vienen de fuera, han conseguido pasar la primera puerta. No sé cómo, pero pongamos que sí. Entran en un pasillo, y el pasillo se estrecha, cada vez más, hasta que no caben 2 personas juntas. Si llevan armadura, se quedan atascados, literalmente. Los hombros no pasan. Bueno, se quitan la armadura, siguen. El techo empieza a bajar. En algunos tramos hay que agacharse tanto que básicamente te arrastras. Con una espada en la mano no puedes ni girar la muñeca. Huele a piedra y a humedad, y lo único que se oye es tu propia respiración y la del tipo que va detrás.
Y los escalones tienen truco. La altura y la profundidad de cada peldaño cambian sin aviso. Un paso largo, un paso corto, otro largo, otro cortísimo. El cuerpo no puede coger ritmo. Vas mirando al suelo todo el rato porque si no, te pegas un tropezón. Y mientras miras al suelo, no miras al frente. Ahora están agachados, sin armadura, mirando al suelo, en fila india porque el pasillo no da para más. Y de repente, el túnel se acaba. Pared. Un callejón sin salida que parece un pasillo normal, y cuando te das la vuelta para volver, le muestras la espalda a quien esté esperándote detrás. Hay varios de estos túneles trampa repartidos por la ciudad, y por si acaso todo eso no basta, en el techo de ciertos pasillos hay agujeros, pequeños, redondos, justo encima de donde pasa la gente. ¿Para qué? Para echar aceite hirviendo o agua caliente, desde arriba, sobre la cabeza de los que intentan avanzar. ¿Se acuerdan de los mamparos estancos del Titanic? Cuando el agua entraba en un compartimento, cerraban las compuertas y los demás seguían funcionando. Derinkuyu es lo mismo, pero en vertical y con piedra. Se pierde una planta, se cierra y las de abajo siguen intactas. Solo que aquí lo que entra no es agua. La gente que construyó esto pensó en cada pasillo, cada escalón, cada techo bajo. Alguien se agachó en un túnel a medio cavar y decidió, aquí el techo baja un poco más, aquí el peldaño cambia, aquí ponemos un callejón falso. Y lo hizo. Pero esperen, que hay más. Porque la ciudad también tiene puertas traseras, 3 túneles de evacuación grandes que salen lejos de las entradas principales. Uno de ellos tiene 107 escalones desde la 6ª planta. Lo conté en un plano y da vértigo solo de pensarlo. Si la situación se ponía fea en un sector, la gente podía salir por otro lado sin que el atacante se enterase. Y fíjense en lo que implica eso. Alguien tuvo que planificar rutas de escape antes de que hubiera nada de lo que escapar. La amenaza todavía no había llegado, pero ya estaban pensando en cómo huir de ella. Y luego está el túnel hacia Kaimakli. Kaimakli es otra ciudad subterránea, a unos kilómetros de Derinkuyu. Un túnel las conecta bajo tierra, entre 5 y 9 kilómetros de longitud según la fuente. No se ha podido explorar entero porque hay tramos derrumbados, pero los estudios de geofísica confirman que el túnel existe. 2 ciudades subterráneas unidas por un pasadizo que nadie ve desde la superficie. A eso ya no le puedes llamar refugio, es una red. Y si hay una red entre 2 ciudades, ¿cuántas conexiones más habrá que todavía no hemos encontrado? Y aquí es donde la cosa se pone rara, porque todo lo que acabo de describir, las puertas, los pasillos, las trampas, el aceite hirviendo, los túneles de escape, es un sistema de defensa militar bastante serio. Alguien se tomó muchas molestias para que nadie pudiera entrar. Perfecto. El problema es que hay piezas que no encajan. Ya lo mencioné al final del capítulo anterior. Las piedras de cierre, por el lado de fuera, están intactas. Eso ya lo sabemos. Lo que quiero que vean ahora es otra cosa. Desde el punto de vista militar puro, Derinkuyu es una trampa mortal. Esos 52 pozos de ventilación que mencioné antes salen a la superficie, a campo abierto. Cualquier ejército con 2 dedos de frente los localiza, los tapa con tierra y en cuestión de horas la gente de dentro se asfixia. El humo de las cocinas se ve a kilómetros por la llanura pelada de Nevşehir. No hay bosques, no hay montañas que lo oculten. Y por Capadocia pasaron todos los ejércitos que te puedas imaginar. Persas, romanos, árabes, mongoles. Gente con experiencia de sobra para encontrar unas chimeneas en mitad de un llano. ¿Para qué cavar hasta 85 metros de profundidad si puedes esconderte en las montañas? ¿Para qué ampliar una ciudad subterránea durante milenios si las incursiones duran días, semanas como mucho? La gente tenía opciones más fáciles. Cuevas, montañas, salir corriendo como hacía todo el mundo en la antigüedad cuando llegaba un ejército. Pero cavaron. Generación tras generación. Un esfuerzo que no guarda proporción con esconderse de una racia. Todo eso para protegerse de... ¿De qué? Las puertas y las trampas se explican con ejércitos. La escala, no. O la amenaza era mucho más grande de lo que pensamos o se nos escapa algo gordo. Si tienen una teoría, escríbala en los comentarios. Volvemos a esto más adelante. Pero antes de intentar responder, necesitamos saber quién vivió aquí y cuándo. Porque resulta que la lista de inquilinos de Derinkuyu es bastante más larga y más rara de lo que parece.
Hay un problema con Derinkuyu que vuelve locos a los arqueólogos, y es que la ciudad no se deja fechar. La roca volcánica no contiene materia orgánica, no hay carbono 14 que medir. Puedes analizar un hueso, un trozo de madera, un grano de trigo carbonizado, pero la piedra en sí no te dice cuándo la tallaron. Es como intentar saber la edad de alguien mirándole los zapatos. Ves el desgaste, ves los arreglos, pero la fecha de nacimiento no está por ningún lado. Así que lo que tenemos son teorías. 3, más o menos. La versión clásica dice que fueron los frigios, allá por los siglos VIII y VII a.C. Los frigios tallaban fachadas monumentales en la roca y controlaban buena parte de Anatolia, así que tenían la técnica y la gente para un proyecto de esta escala. Otra versión apunta a los hititas, unos 500 años antes, basándose en artefactos hititas que han aparecido dentro del complejo. Y luego está la versión que más me gusta, aunque es la más difícil de demostrar. Los Hatti. Los Hatti son una civilización anterior a los hititas, tanto que ni siquiera tenían escritura, o al menos no nos ha llegado. Fundaron Hattusa, que luego los hititas les quitaron y convirtieron en su capital. El arqueólogo Mevlut Koshkun lleva años defendiendo que los Hatti tenían organización social suficiente para obras a gran escala y que los primeros niveles de Derinkuyu podrían ser suyos. Estaríamos hablando de 1750 años antes de Cristo, como mínimo. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque hay un contrapunto que nadie puede descartar. Tanto frigios como hititas podrían haber sido simples inquilinos. Gente que llegó, encontró una ciudad ya excavada y se instaló. La ciudad podría ser bastante más vieja que cualquiera de estas dataciones. Y como la piedra no habla, no hay forma de probarlo ni de descartarlo. Hay un testimonio antiguo que a mí me parece valiosísimo. Jenofonte, el historiador griego, escribió en el siglo IV a.C. su Anábasis, un libro donde cuenta la retirada de 10.000 mercenarios griegos por Anatolia. En un momento dado describe a los habitantes de la zona. Cavan sus casas bajo tierra, dice, y añade que son lo bastante grandes para familias enteras con animales y provisiones. Siglo IV a.C., y ya entonces la vida subterránea en Capadocia era algo conocido, establecido, viejo. Bueno, vamos con un nombre concreto, Anita, rey de Kushara, mediados del siglo XVIII a.C. Estamos 3.700 años atrás, más o menos. Anita fue uno de esos gobernantes que no se sentaban quietos. Llevó campañas por toda Anatolia Central conquistando ciudad tras ciudad. En un momento dado arrasó Hattusa y la maldijo. Prohibió que nadie volviera a construir en aquel lugar. Los hititas, unos siglos después, ignoraron la maldición olímpicamente e hicieron de Hattusa su capital. Así va la historia. La ciudad de Kushara, desde donde Anita gobernaba, no se ha encontrado. Se cree que estaba cerca del actual Kayseri, que está en el corazón de Capadocia, o sea, a un tiro de piedra de Derinkuyu. Los Hatti, que estaban en medio del camino de estas conquistas, pudieron haber empezado a cavar los primeros niveles justo entonces. Cuando un tipo como Anita te quema la ciudad y maldice el suelo, meterse bajo tierra empieza a sonar razonable. Y el caso es que la cosa no paró con Anita. El dominio hitita sobre Anatolia duró siglos y las guerras no cesaban. Hay un dato que me parece espectacular por lo contradictorio. El primer tratado de paz que se conserva en la historia de la humanidad, hacia 1259 a.C., entre hititas y egipcios, lo firmaron los hititas. La misma civilización que inventó poner la paz por escrito estaba al mismo tiempo cavando ciudades bajo tierra. Eso te dice algo sobre cómo era vivir en aquella región. Tan peligroso que hasta los que inventaron la diplomacia necesitaban un plan B bajo el suelo. Ahora damos un salto de más de 1000 años. Siglo II y III después de Cristo. Roma persigue a los primeros cristianos. Los cristianos no excavaron Derinkuyu. Cuando llegaron, la ciudad ya llevaba siglos o milenios ahí. Lo que hicieron fue adaptarla, y las huellas que dejaron son las que mejor se conservan, porque fueron los últimos en usar la ciudad de forma prolongada. En la 7ª planta tallaron una iglesia con planta de cruz. Ya la mencioné al principio, pero no dije dónde estaba, a unos 50 metros de profundidad. Bancos de piedra para una escuela misionera, con un nicho en la pared donde se ponía el maestro.
y un baptisterio. Paren un momento y visualicen la escena. Un bebé recién nacido, bajo toneladas de roca, iluminado por una llama de aceite de sésamo y un cura echándole agua en la cabeza. El primer acto de la vida de ese niño ocurrió en un sitio donde nunca daba el sol. Los alumnos de esa escuela subían después a la superficie y difundían el cristianismo por Capadocia. Hay historiadores que sostienen, y no es una exageración fácil de desmontar, que sin las ciudades subterráneas de esta región, el cristianismo tal vez no habría sobrevivido sus primeros siglos. Roma eliminó, según algunas estimaciones, a más de 2 millones de cristianos en 3 siglos de persecución. Capadocia fue uno de los pocos lugares donde podían esconderse, organizarse, enseñar y crecer, a 50 metros del sol. Hay una técnica constructiva que solo aparece en los niveles cristianos, la bóveda de medio cañón, que en turco llaman beşiktaş. Los hatti y los hititas no la usaban. Eso confirma algo que ya sospechábamos. La ciudad tiene capas, como un texto escrito encima de otro texto. Los frigios dejaron nichos para guardar grano. Los romanos mejoraron la ventilación. Los cristianos tallaron cruces en la piedra, y en las entradas todavía se lee caligrafía árabe. Si pasas la mano por una pared de Derinkuyu, estás tocando 3000 años de historia, puede que más. Y en la misma séptima planta, al fondo de un pasillo que no lleva a ningún otro sitio, está la necrópolis. La ciudad de los muertos dentro de la ciudad de los vivos. Los cuerpos no se podían quemar. Bajo tierra no hay manera de evacuar el humo de una pira. Según algunas fuentes, los trataban con compuestos de cal para evitar olores y enfermedades. Al lado de la necrópolis han encontrado estancias que presuntamente servían para almacenar esos compuestos. Intenten imaginarse esto un momento. Pierdes a alguien, a tu padre, a tu hijo, a tu mujer. Cargas con el cuerpo por un túnel estrecho, agachado, con una sola llama delante, hasta el fondo de ese pasillo. Lo dejas allí y vuelves. Y al día siguiente pasas por el mismo sitio para ir a buscar agua, o a la cocina, o a la escuela. Y sigues viviendo. Hay un testimonio de un documental turco de TRT que me encanta porque lo baja todo a la tierra, o bueno, a debajo de la tierra. Una mujer mayor, vecina del pueblo, mira a la cámara y dice: «Nuestra casa está justo encima de la ciudad subterránea. Mi abuela contaba que su noche de bodas fue ahí abajo. Usaba las cuevas como despensa. Y hablaba de Sarkis, una chica rubia que vivía en los túneles. De niños nos daba miedo bajar. Sarkis, la chica rubia de los túneles. Suena a leyenda, suena a cuento que le contaban a los niños para que no bajaran solos. Pero la abuela de esta mujer vivió ahí, guardó el queso en esas cuevas y se casó entre esas paredes. La ciudad subterránea no era un yacimiento arqueológico para ella, era su despensa y su dormitorio de recién casada. Los últimos que usaron Derinkuyu fueron los griegos de Capadocia, deportados tras la guerra del 20. Se fueron y en cuestión de décadas nadie recordaba lo que había debajo. ¿Sin las ciudades subterráneas de Capadocia habría sobrevivido el cristianismo? Piénsenlo, díganlo en los comentarios. Pero ahora viene la parte que a mí me puso los pelos de punta, porque en el capítulo anterior dejamos una pregunta flotando. ¿Por qué cavar tanto durante tantos siglos si había formas más fáciles de protegerse? Hay una versión que da una respuesta, y no tiene nada que ver con ejércitos. Si están llegando hasta aquí, les pido un favor rápido. Denle al botón de me gusta, eso ayuda mucho a que más gente descubra este vídeo. Y si todavía no están suscritos, es buen momento. Aquí contamos historias así, con calma y sin prisas. Ahora les dejo una pregunta. Los primeros cristianos usaron Derinkuyu como refugio durante 3 siglos de persecución romana. Hay quien dice que sin estas ciudades subterráneas, el cristianismo no habría sobrevivido. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo en los comentarios, lo leo todo. Bueno, seguimos, porque lo que viene ahora cambia por completo la historia. Vamos a empezar por un mapa. Solo en Capadocia, el triángulo entre Kayseri, Nigde y Nevşehir, se han descubierto más de 200 ciudades y asentamientos subterráneos. 200. Pero la cosa no acaba ahí. En 2014, en el distrito de Hesi, junto a Kayseri, apareció una ciudad subterránea con talleres de forja.
a 16 kilómetros, en el valle de Coramás, un sistema interconectado de refugios que se fue ampliando durante siglos. Los expertos creen que esas estructuras podrían extenderse hasta la frontera con la provincia de Sivas. Estamos hablando de cientos de kilómetros. Y en 2020, a más de 500 kilómetros de Capadocia, en Midyat, sureste de Turquía, encontraron Matiate, ciudad de cuevas en Siriaco antiguo, capacidad estimada 70.000 personas. Gani Tarkan, director del Museo de Mardin y jefe de las excavaciones, dijo que las 49 salas excavadas eran apenas el 5% de la ciudad. 500 kilómetros. Eso es como ir de Madrid a Barcelona y volver. Ya no estamos hablando de un pueblo que se protege de una racia, sino de algo que abarca todo un país. Y algo así necesita una causa que esté a la altura. La pregunta es, ¿cuál? Ahora les voy a contar una coincidencia que me tuvo dándole vueltas semanas. El mismo 1963 en que el vecino de Derinkuyu perdió sus gallinas, al sureste de Turquía, un grupo de investigadores encontró una colina cubierta de losas rotas. Pensaron que era un cementerio medieval, lo anotaron y se fueron. 30 años después, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt volvió a esa colina. Schmidt tenía entonces 41 años y llevaba media vida excavando en la región. Según él, fue inmediatamente evidente que aquello era un sitio gigantesco del Neolítico. Empezó a cavar, y bajo la tierra apareció algo que reescribió lo que sabíamos sobre la historia humana: megalitos. Columnas de piedra de hasta 6 metros de alto y 50 toneladas. Dispuestos en círculos, cubiertos de relieves tallados con un detalle que no esperarías de hace 11.000 años. Figuras humanoides sin boca, animales, símbolos que nadie sabe leer del todo. El lugar se llama Göbekli Tepe. Datación: entre 9600 y 8200 a.C., como mínimo 5000 años más antiguo que Stonehenge, los megalitos construidos por humanos más viejos que conocemos. Y lo que se ha excavado hasta ahora es, otra vez, alrededor de un 5%. Schmidt murió en 2014. Lo último que dijo sobre Göbekli Tepe fue que era el primer lugar sagrado construido por el ser humano. Y aquí la historia se pone rara, porque en una de esas columnas hay algo que no parece decoración. En 2017, Martin Sweetman, especialista en ingeniería química de la Universidad de Edimburgo, y su colega Dimitrios Tsikritsis publicaron un artículo en la revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Habían estudiado la columna 43 del recinto D de Göbekli Tepe, la que se conoce como la Piedra del Buitre. La columna tiene un buitre con las alas abiertas, un escorpión, otros animales y en el centro una forma circular sobre el ala del buitre. Abajo, un hombre sin cabeza y unos símbolos cuadrados con líneas que caen hacia abajo. Sweetman y Tsikritsis propusieron una lectura. Los animales son constelaciones, el buitre es Sagitario, el escorpión es Escorpio, la forma circular es el sol en la posición del solsticio de verano. Los cuadrados con líneas descendentes son fragmentos de algo cayendo del cielo, y el hombre sin cabeza es exactamente lo que parece. Metieron las posiciones de las constelaciones en un modelo informático y buscaron las fechas en las que el cielo coincidía con lo representado en la piedra. Salieron 3, 4.350, 10.950 y 18.000 a.C. La del medio, 10.950, coincide con el inicio de algo que se llama Drías reciente. Y aquí me tengo que parar un momento, porque lo que viene ahora cambia el marco de todo lo que llevamos contando. Acuérdense de la pregunta del principio: ¿por qué no hay dibujos en las paredes? Vamos a volver a eso, pero primero esto. Hace unos 12.900 años, la Tierra estaba saliendo de la era glacial. Se calentaba, los hielos retrocedían y entonces, de golpe, se congeló otra vez. La temperatura cayó en picado y se quedó ahí durante 1.300 años. 1.300 años de invierno. Tsunamis, incendios forestales que cubrieron continentes, cenizas que taparon el sol, extinción masiva de especies. Una de las hipótesis principales dice que un cometa explotó en la atmósfera y los fragmentos impactaron contra los mantos de hielo de Norteamérica, vaporizándolos. El agua resultante inundó medio planeta.
Sweatman, sobre la piedra del buitre, un monumento a ese acontecimiento, probablemente el peor día de la historia desde el fin de la era glacial. Puede que los constructores de Göbekli Tepe dejaran un aviso tallado en piedra, o puede que no, pero hay otro texto mucho más explícito que describe algo inquietantemente parecido a Derinkuyu. El Vendidad es uno de los textos fundacionales del zoroastrismo, una de las religiones organizadas más antiguas del mundo, de origen iraní. Los textos se escribieron a partir del siglo VI a.C., pero las tradiciones orales que recogen son mucho más viejas. E Irán linda con Turquía. Las historias viajan. En el Vendidad, el dios Ahura Mazda se dirige al profeta Yima y le dice: «Oh Yima, sobre la tierra sagrada se precipita el mal como un invierno brutal y funesto. El mal llega como gruesos copos de nieve que caen cada vez más densos». Y le ordena construir un vara, un refugio subterráneo de varios niveles. Tiene que meter dentro agua, plantas, 2000 parejas humanas y animales de todas las especies, puertas selladas, iluminación artificial, que dará luz durante muchos años. 3 secciones, la exterior con 9 calles, la intermedia con 6, la interior con 3. Y un detalle que hiela: solo entran los sanos, enfermos y ancianos se quedan fuera. Ciudad subterránea de varios niveles, puertas selladas, ganado y provisiones, estancia prolongada, selección de quién entra y quién no. El texto parece describir algo que ya hemos visto, pero está escrito mucho antes de la datación oficial de lo que describe. Aquí tengo que ser sincero, no sé qué pensar de esto. Voy a dejar las piezas y que cada uno arme el puzzle como quiera. Porque además el Vendidad no está solo. La misma historia, con los nombres cambiados, aparece en todas partes. Los escandinavos la llaman Fimbulvetr, el gran invierno que destruye el mundo antes de que renazca. Los aztecas hablan del Chicomostok, las 7 cuevas donde la humanidad se refugió de la ira del cielo y la gran oscuridad. En la tradición hindú, la Pralaya. 7 soles abrazan la tierra, los humanos bajan a las cuevas, después llega el diluvio. En el poema de Gilgamesh, que tiene casi 4000 años, Utnapishtim construye un arca y sobrevive a una inundación que arrasa el mundo. Y luego está Noé, que es la misma trama con otro nombre. La estructura es idéntica: catástrofe que viene del cielo, refugio, bajo tierra o sobre el agua, supervivencia de unos pocos, renacimiento. Todos los continentes, todas las culturas, de forma independiente. ¿Se puede explicar sin necesidad de un evento común? Claro. Las inundaciones ocurren en todas partes. Es lógico que los mitos las recojan. Nadie tiene que haber vivido lo mismo para contar historias parecidas. Eso es razonable. Pero hay cosas que me cuestan más. Los datos arqueológicos de Derinkuyu llegan como mucho al siglo VIII a.C. El Drías reciente fue hace 12.000 años. No hay pruebas directas de que Derinkuyu existiera entonces, aunque ya vimos en el capítulo anterior que la roca volcánica no se deja fechar, así que tampoco se puede descartar. La interpretación de la piedra del buitre es obra de 2 ingenieros químicos, no de arqueólogos. Parte de la comunidad académica considera que la lectura zodiacal es forzada, que esos animales son simplemente animales. El debate sigue abierto, pero lo que no puedo quitarme de la cabeza es lo otro. Centenares de ciudades subterráneas repartidas por toda Turquía. Matiate, a medio millar de kilómetros de Capadocia. Gezi, Koramaz, el valle entero. Eso tiene pinta de sistema, no de costumbre local. Y un sistema así necesita un motivo que lo justifique. Quizá la respuesta sea la más aburrida. Se empezó a cavar por el agua subterránea. Luego se dieron cuenta de que abajo se estaba fresco en verano y caliente en invierno. Después llegaron los conquistadores y el agujero se convirtió en refugio. Cada generación añadió una planta más, por si acaso. O quizá la primera razón de cavar fue algo que no podemos ver en la roca. Quizá alguien que vivió algo espantoso transmitió a sus hijos una sola instrucción: cuando la cosa se ponga fea, baja. Y los hijos obedecieron,
y los hijos de los hijos también. Da igual cuál de las dos versiones les convenza más. Lo que me parece innegable es que Derinkuyu es más grande, más viejo y más extraño de lo que ninguna explicación simple puede abarcar. Y ahora que ya hemos visto el por qué, vamos a ver el cómo. Porque hay una pregunta que llevamos esquivando desde el principio. ¿Cómo se sobrevive ahí abajo? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Cómo respiras? ¿Dónde duermes? La respuesta es un prodigio de ingeniería que funciona desde hace 3000 años. Gira una piedra por uno de los conductos de ventilación. Cae recta, sin tocar las paredes, durante 55 metros, casi un minuto hasta que oyes el golpe en el fondo. Si lo oyes. El conducto es vertical, de 1 metro de ancho y baja como un tiro de la superficie al último nivel. Hay 52 como este repartidos por toda la ciudad. Ya los mencioné en el primer capítulo, y en el segundo dije que eran una vulnerabilidad. Un ejército podía taparlos y asfixiar a todos, pero lo que no expliqué es cómo funcionan. Y cómo funcionan es lo que te deja sin habla. El principio es sencillo. El aire caliente que generan las personas, los animales y las cocinas sube por unos conductos. Al subir, deja un vacío que aspira aire fresco desde la superficie por otros conductos y por túneles horizontales. Un circuito que se alimenta solo. El efecto chimenea le llaman. Lo inventaron los físicos del siglo XVII. Los constructores de Derinkuyu lo aplicaron 3000 años antes sin saber cómo se llamaba. En un documental de TRT, un ingeniero turco hizo un cálculo rápido. Para ventilar un espacio cerrado con 30.000 personas, necesitas unas 50 chimeneas. Derinkuyu tiene 52. El ingeniero se rió y dijo algo así como: es como si hubiéramos hecho los cálculos juntos. Y luego está la investigación de Sezin Naz, arquitecta acústica. Descubrió que los conductos no solo movían aire, transmitían sonido. Podías hablar en una planta y que te oyeran varias plantas más abajo, sin eco, sin distorsión. Eso no sale por casualidad. Para que el sonido viaje limpio por un tubo de piedra de 50 metros, las proporciones tienen que estar pensadas. Lo estaban. Hay una hipótesis que me gusta mucho. Puede que los conductos empezaran como pozos de agua. La gente cavaba en vertical para llegar al nivel freático, como hacen todavía hoy los agricultores de la comarca. En Derinkuyu no hay ríos, ni lagos, ni arroyos permanentes. Todo depende del agua subterránea. Hoy perforan pozos de 60 a 150 metros con maquinaria. Hace 30 siglos hacían lo mismo con las manos. Y en algún momento se dieron cuenta de que esos agujeros, además de dar agua, movían aire. La ventilación habría sido una ventaja inesperada, un efecto secundario. No le quita mérito, al contrario, demuestra que la inteligencia a veces es saber aprovechar lo que ya tienes. El conducto principal hace doble función, ventilación y pozo. En el fondo, a 55 metros, hay agua freática filtrada por centenares de metros de roca, limpia, y con una propiedad que a los militares les habría encantado. Es imposible de envenenar desde la superficie. La profundidad y la roca actúan de filtro. La subían con cubos y cuerdas, que no es precisamente cómodo, pero resuelve el problema. En los niveles inferiores hay pozos independientes que no tienen salida al exterior. Si un enemigo contaminaba las fuentes de arriba, el agua de abajo seguía siendo potable. 2 sistemas separados. Redundancia. Y la temperatura. Esto me parece uno de los datos más bonitos de toda la historia. En los niveles habitados, todo el año, la temperatura se mantiene entre 13 y 20 grados. La toba volcánica, esa piedra porosa que luego veremos cómo se forma, retiene el aire y funciona como aislante. Fuera, en invierno, puede bajar a menos 20, dentro 15 grados. Fuera, en verano, pasan de 35, dentro 15 grados. Calefacción y aire acondicionado, todo en uno, sin gastar un céntimo, miles de años antes de que nadie inventara el termostato. Y hay un extra, la toba absorbe la humedad cuando hay demasiada y la suelta cuando el ambiente se seca. El grano almacenado no se rajaba. La fruta no se pudría, la carne curada aguantaba meses, la ciudad entera era una nevera con regulación de humedad. ¿El nombre técnico? Ni idea. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Probablemente no en esos términos, pero lo hacían bien.
Ahora vamos con lo que a mí me conmueve de verdad, el día a día. Porque una cosa es entender la ingeniería y otra es imaginar la vida de alguien ahí abajo. Las cocinas eran compartidas, hornos de barro grandes para varias familias. Y aquí viene un detalle que conecta con algo que ya dije en el capítulo 2, cuando hablé de que el humo se veía a kilómetros. Cocinaban de noche. De noche el humo no se distingue contra el cielo oscuro, de día sí. Así que la cena se preparaba a las 3 de la madrugada o a las 4. El hollín de esas cocinas todavía está en los techos. Si subes la mano, te manchas los dedos de negro. 3000 años de cenas nocturnas, pegados al techo. Los almacenes tenían tinajas de piedra empotradas en el suelo, grano y aceite, sobre todo, a temperatura constante. Y al lado, el lagar. Un sistema de canales tallados en la roca. Las uvas se echaban arriba, se pisaban, el mosto caía por los canales hasta unas fosas donde fermentaba. Vino, gente que se esconde de lo que sea que haya arriba, pisa uvas y hace vino. Hay algo en eso que me resulta difícil de explicar, absurdo y conmovedor a la vez, supongo. Entre planta y planta, agujeros de unos 25 centímetros de diámetro. Pones la boca en uno, hablas y te oyen un piso arriba. El teléfono de piedra. ¿El WhatsApp del Neolítico? Bueno, algo así. Lo importante es que la gente se comunicaba entre plantas sin moverse, se avisaban, se pedían cosas, o a lo mejor se peleaban. Eso no lo sé, pero me lo imagino. La iluminación era grasa animal en hornacinas talladas en la pared, pequeños huecos donde ponías la mecha y encendías. En los túneles principales, aceite de sésamo en hileras de huecos a lo largo del pasillo. Alumbrado público. Una hilera de llamitas temblando en la oscuridad, como farolas de una calle que está a 40 metros del sol. Las letrinas estaban en la periferia de cada planta, al final de pasillos sin salida, con ventilación propia para que el olor no llegara a las viviendas. Los desechos bajaban por conductos hasta fosas separadas del agua y de las zonas habitadas. Los cubrían con arena y ceniza. Y el estiércol de los establos, que estaban en las plantas de arriba, donde la ventilación era mejor, se secaba y se usaba como combustible para los hornos. Nada se tiraba, todo volvía al ciclo. Piensen en eso un momento. Una ciudad donde el estiércol de las vacas enciende el horno que cuece el pan. El agua que bebes viene del mismo conducto que te trae el aire. Las obras de la cocina alimentan al ganado y el ganado alimenta el fuego. Un circuito cerrado, debajo de la tierra, que lleva siglos funcionando sin nada que se parezca a la tecnología moderna. Y seguiría funcionando hoy si alguien encendiera las lámparas. Ahora, ¿cómo se talla todo esto en la roca? Porque resulta que la piedra de Capadocia guarda un truco que parece diseñado a propósito para que alguien la excave. Hace millones de años, estamos en el Mioceno, para quien le gusten los nombres, el centro de Turquía era una zona volcánica. 3 volcanes enormes, Erciyes, Hasan y Guyuda. Entraron en erupción varias veces durante un periodo larguísimo, arrojando ceniza, piedra pómez y gases ardientes. La ceniza se depositaba capa tras capa, metro a metro, y se iba compactando bajo su propio peso. El resultado es la toba volcánica, que ya hemos mencionado unas cuantas veces, pero sin explicar qué es. Básicamente, ceniza petrificada. En el capítulo 1 dije que la roca de Capadocia era blanda. Lo que no dije es hasta qué punto. La toba recién cortada, recién expuesta al aire, se puede trabajar con un cuchillo. No es una forma de hablar. Un cuchillo corriente o un palo afilado o una herramienta de sílex. Una persona sola puede tallar una habitación en la roca en cuestión de días. Pero aquí viene el truco. Cuando la toba lleva un tiempo en contacto con el aire, reacciona con el oxígeno y el dióxido de carbono, y se endurece. Mucho. La plastilina se convierte en hormigón. La habitación que cavaste en 3 días, al cabo de unas semanas, es tan sólida que aguanta siglos. Es como arcilla que se cuece sola. En vez de un horno, lo que necesita es tiempo y aire. Y ahí está la gracia de Derinkuyu. Excavas mientras la roca es blanda y después la roca te protege cuando se vuelve dura. La naturaleza te da una ventana de oportunidad y si la aprovechas bien, el resultado es eterno. Bueno, casi eterno. Lleva ahí desde antes de que existiera Roma, que no está mal. Y la toba no es toda igual.
Las distintas erupciones dieron composiciones diferentes, así que la roca tiene capas, unas más blandas, otras más duras. Eso mismo es lo que produce las chimeneas de hadas, esas columnas de piedra con forma de seta que salen en todas las postales de Capadocia. La toba blanda de abajo se erosiona con el viento y la lluvia, y la capa de basalto duro de arriba se queda como un sombrero. Caprichoso, pero tiene su lógica. Hay una escena de un documental que lo explica mejor que cualquier libro de geología. El geólogo Ismail Dincer está sentado delante de 3 muestras de roca y un aparato de ultrasonidos. Mide la primera, 30,4 milisegundos, densidad media. La segunda, el sonido va más rápido, más densa, más resistente. La tercera, bastante más lento, porosa y blanda. Esto es Derinkuyu, dice. Entonces coge la tercera muestra y una herramienta sencilla, parecida a un cincel de punta plana, y la parte en 2, así con las manos. La roca de la que tallaron la ciudad entera se deja romper como un terrón de azúcar. Ahora viene el problema, porque una cosa es que la roca sea blanda y otra es construir 18 plantas hacia abajo sin que se te caiga todo encima. Lo normal en cualquier obra es construir de abajo arriba. Pones los cimientos, levantas las paredes, subes. Aquí fue al revés, desde la superficie hacia las profundidades. Y eso tiene 2 complicaciones que quitan el sueño. La primera es la estática. Si cometes un error en un nivel, si dejas un forjado demasiado fino, si calculas mal un arco, lo que se derrumba no es ese nivel, son todos los de arriba. Es como un yenga donde te va la vida. La solución que encontraron fue ir engrosando los forjados a medida que bajaban. Las primeras 4 plantas tienen techos relativamente finos. Los niveles inferiores son mucho más robustos. Alguien entendía que el peso se acumula. La segunda complicación es la que me parece más brutal. La roca que sacas. Centenares de miles de toneladas de piedra que tienes que subir por pasillos estrechos hasta la superficie. A mano, con cestos, sin ningún tipo de maquinaria. Que se sepa, ni siquiera poleas. Y vuelta a bajar a por más. Las estimaciones van de 500,000 a 5 millones de toneladas de roca extraída. La cifra conservadora, 500,000, equivale a unos 25,000 camiones de volteo cargados hasta arriba. Si juntaras toda esa piedra en un montón, tendrías un cerro de la altura de un edificio de 7 plantas. Y lo curioso es que junto a la ciudad no hay rastro de escombrera. La roca se utilizó para algo, muros, casas, cercados, o se repartió por la zona, pero el cerro no existe. Hay una comparación que me gusta y que se le ocurrió a un arquitecto turco en un congreso. Derinkuyu se parece a un hormiguero, y no solo por la profundidad y las galerías ramificadas, también por la organización. Un hormiguero no lo construye una hormiga, lo construyen miles, cada una haciendo algo pequeño, siguiendo un plan que ninguna entiende del todo, pero que entre todas ejecutan a la perfección. Necesitas equipos de talla, equipos de escaleras, equipos de acarreo, y alguien que coordine todo eso y sepa dónde va cada conducto y cada pasillo. ¿Cuánta gente hacía falta? Depende del ritmo. Si lo hicieron rápido, en unas pocas generaciones necesitaron miles de personas trabajando al mismo tiempo. Si se lo tomaron con calma, siglos, añadiendo una planta cada X años, como quien amplía la casa del abuelo, bastaba con equipos más pequeños. Lo segundo es más probable. Las distintas técnicas constructivas en distintas plantas lo confirman. Cada época dejó su manera de hacer las cosas, como las capas de la propia roca. Y eso me lleva a algo en lo que no puedo dejar de pensar. Los volcanes que hace millones de años cubrieron esta tierra de ceniza mortal son exactamente los que la convirtieron en refugio. La ceniza que arrasó la superficie se compactó, se hizo piedra blanda, y alguien la excavó para esconderse. La gente de Derinkuyu se refugió dentro de un desastre antiguo. Si eso no es ironía geológica, no sé qué lo es. Pero queda una pregunta, la que dejamos al principio, hace ya rato. ¿Por qué no hay dibujos en las paredes? Bueno,
Hemos bajado los 18 pisos, las puertas, los pasillos trampa, los pozos, las cocinas, la necrópolis, la roca que se corta con un cuchillo. Siglos de hititas, de romanos, de cristianos escondidos, de abuelas que se casaban en los túneles, cometas y mitos. Toca volver a la pregunta que dejé abierta al principio. ¿Por qué no hay dibujos? En el capítulo 1 hablé de Lascaux y de Altamira, gente que hace 30.000 años pintaba bisontes en cuevas a oscuras. Ahora quiero mirar eso desde el otro lado, desde la respuesta. Aquella gente pintaba porque estaba en casa. La cueva era su hogar. Ahí nacían los hijos, ahí se juntaban a comer, ahí se sentían seguros. Decoramos el lugar donde queremos quedarnos. Colgamos cuadros en las paredes del piso, no en la habitación del hotel. Derinkuyu es una maleta, el sitio donde metes lo imprescindible cuando huyes. Nadie cuelga cuadros en una maleta. Piensen en las fotos de los metros de Kiev o de Kharkov durante las alertas aéreas. La gente sentada en los andenes con mantas y termos, los niños dormidos en el suelo. Nadie pinta las paredes del metro. Todos quieren salir. Derinkuyu es eso, un andén de metro que duró siglos. Y esa es la respuesta. Pero la respuesta tiene una paradoja dentro, y es la que más me cuesta digerir. Porque mientras no pintaban las paredes, hacían vino, pisaban uvas en el lagar, dejaban fermentar el mosto y bebían. Horneaban pan en los hornos de barro, enseñaban a los niños en la escuela de la 7ª planta, bautizaban bebés, enterraban a sus muertos, los bajaban por un pasillo estrecho hasta la necrópolis y al día siguiente pasaban por el mismo sitio. La vida seguía, con sus rituales, sus alegrías y sus duelos. Todo eso lo hacían, pero decorar las paredes, no. La única excepción son las cruces cristianas, pero una cruz tallada en la roca a 50 metros de profundidad no es decoración, es una oración. Quien la tallaba no estaba diciendo, quiero vivir aquí. Estaba pidiendo que le dejaran salir. Y hay un detalle que leí en una fuente y que me persigue. Mencionan dibujos infantiles. Arañazos en la piedra, hechos con algo afilado. Garabatos de niños. Si es cierto, los adultos no dibujaban porque sabían que aquello era temporal, que algún día subirían. Y los niños sí, porque para ellos no había un arriba. Ese túnel oscuro era el único mundo que conocían. Imaginen que son madre de 2 hijos. Arriba hay un ejército, o cenizas cayendo del cielo, o una plaga. Da igual qué. Llevan a la familia abajo, a la oscuridad. Estrechez. El aire huele a piedra y a lámpara de aceite. No saben cuándo terminará. Los niños preguntan, ¿cuándo volvemos a casa? Y ustedes no tienen respuesta. Su madre, con las piernas enfermas, se arrastra por un túnel angosto. La ayudan y saben que si no aguanta, el camino acaba en la necrópolis. Hay una orden en el Vendidad, el texto zoroastriano del que hablé hace un par de capítulos, que dice que al refugio subterráneo solo entran los sanos. Los enfermos y los ancianos se quedan fuera. No sabemos si en Derinkuyu se aplicaba algo parecido, pero la pregunta queda flotando. ¿A quién dejaban en el umbral? Y aún así, bajan, porque arriba es peor. ¿Qué tiene que estar pasando allá arriba para que alguien baje voluntariamente a 50 metros de profundidad y se calle? Y lo que encontramos sigue creciendo. A principios de la década de 2010, en la propia Nefsehir, durante unas obras junto a la Fortaleza Vieja, una excavadora se hundió en el vacío. Literal, el suelo cedió y la máquina desapareció medio metro. Debajo de los cimientos de una casa donde vivía gente, con su televisor, su cocina, sus macetas en la ventana, había otra ciudad subterránea. Los geofísicos de la Universidad de Nefsehir hicieron una tomografía sísmica. 460.000 metros cuadrados de superficie, 113 metros de profundidad, un 30% más grande que Derinkuyu. Las excavaciones avanzan metro a metro, a mano, porque la maquinaria podría dañar lo que haya debajo. Matiate, en Midyat, ya la mencioné en el capítulo 4, es 3 veces más grande que Derinkuyu, a medio millar de kilómetros de Capadocia. Y el total de ciudades subterráneas descubiertas solo en Capadocia supera las 200.
Según los arqueólogos, lo que conocemos hasta ahora es una fracción, puede que la más pequeña. Bajo Turquía hay un mundo que apenas estamos abriendo. ¿Qué más van a encontrar? Escríbanlo en los comentarios. No sé si los constructores de Derinkuyu habrían querido que contásemos su historia. Me da la impresión de que no. Nunca tallaron su nombre en la piedra, nunca pintaron sus caras, nunca dejaron ningún mensaje que dijera, estuvimos aquí. Solo cavaron, golpe a golpe, millones de veces. Bajaron, aguantaron y cuando podían, subían. Eso es todo lo que querían, que sus hijos vieran el sol. Y lo vieron, porque aquí estamos, porque alguien subió y tuvo hijos, y los hijos tuvieron hijos, y al cabo de unos cuantos siglos un vecino del pueblo perdió unas gallinas y rompió una pared. Y ahora ustedes y yo estamos hablando de esto. Esa es la ironía que los constructores no planearon. Ellos querían desaparecer, y resulta que es lo único que no han conseguido. Cada mañana, sobre Capadocia, se elevan centenares de globos aerostáticos. Los turistas sobrevuelan esas columnas de piedra con sombrero, hacen fotos, beben té en la cesta. Después bajan a las 2 o 3 primeras plantas de Derinkuyu. De 18, las de abajo están cerradas. Allí, en el fondo, queda un aire que quizá no se ha movido en siglos, y en las paredes solo surcos de cincel. Bueno, aquí llegamos. Gracias por quedarse hasta el final, de verdad. Si el video les gustó o les hizo pensar o simplemente les dio un escalofrío, denle al me gusta. Y si quieren seguir bajando a sitios como este, suscríbanse al canal. Es gratis y les avisa cuando suba algo nuevo. Les dejo con una pregunta. En Capadocia hay más de 200 ciudades subterráneas descubiertas. Matiate, a 500 kilómetros de ahí, es 3 veces más grande que Derinkuyu. Según los arqueólogos, lo que conocemos es apenas una parte. ¿Qué creen que van a encontrar debajo de Turquía? Escríbanlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.